Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriela, para aquellas personas que no me conocen. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, aquí estoy con las cartas de tarot. En esta ocasión es el Heaven on Heart Tarot. Voy a seguir con las lecturas que ustedes me pidieron en los comentarios. Y en este momento le toca preguntar a las cartas sobre Jack el Destripador. Me parece una lectura interesante, fuera de lo común, así que es algo muy original. Voy a utilizar este mazo, muy bonito. Y bueno, mientras mezclo las cartas, le comento un poquito, para aquellas personas que no conocen en detalle, quién fue Jack el Destripador. Lo ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX en Londres, en un pueblo llamado Whitechapel, que en aquel entonces había recibido una importante ola migratoria de irlandeses, rusos y judíos, y esto llevó a un nivel de pobreza y criminalidad extrema. ¿Cómo sería el nivel de marginalidad en este pueblo? Que ya en esa zona había solamente 64 burdeles, ¿no? Una locura, un nivel de marginalidad espantoso. 62 burdeles, perdón. Entonces, el primer cuerpo fue encontrado el 31 de agosto en la madrugada. El cadáver de Mary Ann Nichols, esta fue su primera víctima, y todos los crímenes, bueno, vamos a decir casi todos, ¿no? El primer cuerpo presentó un corte profundo en la garganta y otro en la zona baja del abdomen. Tenía mutilación, tenía mutilado el abdomen, el útero, la vejiga, ¿no? Y por los cortes realizados, la policía afirmó que el cuchillo debería ser fino, largo, y que era zurdo. Esto es la conclusión a la que habían llegado los forenses. Luego el segundo cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre, Annie Chapman, el 8 de septiembre, una semana después. Todas estas mujeres eran alcohólicas, sus víctimas eran prostitutas y mendigaban en la calle, ¿no? Eran mujeres de una pobreza extrema. A Annie Chapman se la había visto media hora antes caminando con un hombre de 40 años, de cabello oscuro, que las mujeres que estaban en la calle escucharon que él le dijo ¿quieres? Como que le ofrecía algo, ¿no? Por él parecía caballero, tenía un aspecto muy elegante y tenía rasgos de ser una persona extranjera. Bueno, las mutilaciones fueron iguales. La prensa comenzó a burlarse de la policía. Fue así que luego las autoridades recibieron varias cartas de personas haciéndose pasar por Jack el Destripador, y el apodo de Jack el Destripador se lo debe a una de estas cartas que estaba firmado con ese apodo, ¿no? Y de ahí tomaron este nombre, pero posiblemente esa carta haya sido una mentira. La que no era mentira era una carta que fue recibida por las autoridades, que estaba encabezada y decía desde el infierno. Esta carta estaba acompañada por una pequeña caja donde adentro había un riñón humano, ¿no? Y la policía lo tomó como que era real, porque unos días antes había tenido lugar el crimen de una mujer que se llamaba Catherine Eddowes, creo que se pronuncia así, y a ella sí le faltaba el riñón, el corte en el cuello, le faltaba el útero. Eran cortes muy limpios, y el forense había dicho que sí o sí la persona tenía que tener conocimientos de anatomía. Esa misma noche habían matado a otra joven, Elizabeth Stride, de 44 años, y bueno, a ella no le habían llegado a cortar el útero porque los investigadores suponían que había sido interrumpido en el acto, ¿no? El asesino. Y la última víctima fue Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre, que la mataron en su habitación. Esta vez el asesino, al tener más privacidad y más tiempo, fue un ataque muy brutal, ¿no? Pero bueno, esos fueron los 5 crímenes que se le adjudicaron a Jack el Destripador. Nunca se juzgó a nadie, y por eso, no, el gran misterio, ¿no? ¿Qué pasó? Que los crímenes cesaron de golpe, y bueno, nunca lograron apresar a nadie. Entonces le vamos a preguntar esto a las cartas. Le preguntamos entonces a las cartas las características de Jack el Destripador, el asesino que cometió estos aberrantes crímenes en 1888 en Whitechapel, Londres. Empezar a sacar las cartas. La reina de oros,
Primera carta. El 4 de bastos invertido. El 5 de copas invertido. Arcano número 13, la muerte invertida. La reina de copas. El diablo, arcano número 15. El 6 de oros. El ermitaño, arcano número 9. El 7 de bastos invertido. Arcano número 12. El colgado. El rey de espadas invertido. Ahora acomodo mejor la cámara para que se vean todas las cartas. El sol, arcano número 19. El 8 de copas. El 7 de espadas. Y el juicio, arcano número 20. Bueno, voy a poner un poquito pausa, voy a mirar detenidamente las cartas y enseguida regreso. Ahí acomodé mejor la cámara, se ven creo que bastante bien las cartas. Entonces tengo que identificar en estas cartas a Jack el Destripador. Y yo lo identifico aquí con esta carta del rey de espadas invertido. El rey de espadas es una persona, vamos a poner la carta al derecho. El rey de espadas es una persona, un hombre muy inteligente. Es una persona instruida, una persona preparada, que cuando se propone algo va con todo, ¿no? Esta carta está al revés. Así que bueno, esta inteligencia habla, al estar invertida, es una persona cruel, carente de sentimientos. Es una persona que no piensa, no tiene en cuenta los sentimientos ni los suyos, ni los sentimientos de los demás. Él se propone un objetivo y lo logra. Y aquí vemos que el rey tiene una espada larga, fina, y va al ataque. Y en realidad tiene dos armas, ¿no? Es una persona que va al ataque. Una persona muy, muy fría. Esta es la carta que yo identifico a Jack el Destripador, el rey de espadas. Y bueno, en la primera línea, la lectura tiene este sentido, ¿no? La mayoría de las figuras miran para este lado. Y aquí tenemos como primer figura el origen, ¿no? En las últimas lecturas siempre en la primera carta sale el origen. Aquí vemos una mujer. La reina de copas es una mujer amorosa, muy afectuosa, muy afectuosa. Yo aquí veo quizá su posible esposa, novia, amante, es porque este hombre, evidentemente el rey de espadas, nunca fue así, ¿no? Él tenía otras características. Aquí yo veo una pérdida muy importante. Tenemos la carta de la muerte invertida, es un ciclo que él no pudo cerrar. Quizá
él perdió a su esposa, a su novia, a su amante, de una manera muy abrupta. Aquí como carta del fondo del mazo tenemos, a veces se puede utilizar la carta del fondo del mazo. La carta del fondo del mazo es cuando uno termina de acomodar las cartas, uno da vuelta el mazo y esta carta ayuda, ¿no? Aquí tenemos la carta de la torre, una carta de la torre que salió al derecho. Fue un golpe muy duro para él, ¿no? Algo muy difícil de procesar, es algo que ocurrió con rapidez, no fue una enfermedad que él, esta joven, si fue que falleció, fue una enfermedad repentina, porque aquí el rayo cae con rapidez, es algo que no se ve venir la torre, si fue un abandono, fue algo que él no se lo esperaba, fue un golpe terrible para Jack el Destripador, que ocasionó todo este trastorno, y ahí fue el comienzo de estos crímenes, ¿no? Esta mujer es la clave. Con la carta de la muerte invertida, es un duelo, un cambio que él no pudo procesar, él no pudo superar la pérdida de esta mujer. Y aquí tenemos, ¿por qué digo que fue una pérdida, que él no pudo transformarse, no pudo adaptarse? Porque aquí tenemos, fíjense, la carta del 5 de copas, y vemos un hombre que está como... Esta carta también le dicen la carta del duelo, está cubierto por una capa, es una capa negra, se lo ve cabizbajo, y este hombre fija sus ojos aquí en estas 3 copas que están volcadas. Fíjense que tiene sangre, o vino, vamos a decir vino, ¿eh? Son 3 copas de vino volcadas, y aquí detrás hay 2 copas. Entonces esto es el hecho de mirar solamente, el sentirse tan dolido, tan triste, que se enfoca en las cosas tristes de la vida y no se puede dar cuenta que la vida continúa, que hay otras oportunidades. Es una tristeza, un dolor terrible, y como esta carta está invertida, es un dolor imposible de procesar, es una tristeza de la cual no se pudo recuperar, es una pérdida muy importante. Acá hay otra carta también que me da el detalle y me refuerza este mensaje, que es el 4 de bastos. Aquí se ve de fondo el 4 de bastos, puede ser un hogar, puede ser una iglesia. Yo aquí veo, como esta carta está invertida, es un hogar roto, quizá puede ser un matrimonio que no se pudo llevar a cabo, ¿no? En sí, él es la frustración de todos sus proyectos, es algo, porque esta carta también se la llama la carta de la fiesta, el festejo, es algo que ya no se puede festejar, puede hablar de un hogar roto, un matrimonio que no se pudo celebrar, no es algo totalmente truncado. Eso es lo que me dice un poco la carta del 4 de bastos. Luego, esto habla de que él era un hombre adinerado. Aquí tenemos la carta de la abundancia, la reina de oros. Posiblemente esta carta hace referencia, al estar en la otra esquina de la lectura, a la condición socioeconómica de esta joven, ¿no? Entonces, bueno, yo infiero que él también, y ahora les voy a decir por qué, también infiero que él era de un hombre muy adinerado y tenía dinero abundante, muy buena posición económica, muy buen pasar, muchos bienes materiales, tenía una vida de lujos. Y esto fue un golpe terrible para él. Y aquí tenemos, porque yo quise ver hacia dónde mira toda esta lectura, porque la reina de oros está mirando hacia afuera de la lectura, y tenemos esta carta, la carta del 5 de bastos. Al derecho estos son las peleas. Es una persona, como esta carta está sola, aislada aquí, yo la interpreto, quizá esté equivocada, pero para mí es una persona que se enoja con la vida, ¿no? Que por los sucesos que le han ocurrido, es esa gente que se enoja con la vida, que ataca, que está furioso con la vida, con lo que le tocó vivir, ¿no? Esto es su estado de furia, de enojo. Y bueno, esa es la primera línea. Luego aquí tenemos otras características de él. Y aquí tenemos un arcano mayor. Esta carta, el ermitaño, tiene muchas características. Mucha información nos puede dar de Jack el Destripador. Es una persona, el ermitaño es una figura que actúa en solitario, es una persona, los crímenes los cometió él solo, no estaba coordinado con ninguna persona, habla de soledad. El ermitaño es una persona muy inteligente, muy preparada, instruida, que
bueno, se recluye, es una persona que se mantuvo recluido, escondido, eh, y hace hincapié el ermitaño, por eso yo digo que es una persona preparada, un profesional. No cualquiera tiene esta figura, la del ermitaño, como característica, ¿no? Es una persona que ha acumulado conocimiento, lo veo como un hombre mayor también, no era un hombre de más de 40 años, entre los 40 y los 50 años era un hombre, no tanto quizá en esa época mayor de edad, un hombre anciano, sino que por ahí era un hombre de 40, 50 años que era maduro, ¿no? Intelectualmente, era una persona madura. Y aquí el ermitaño con su lámpara, vemos que el ermitaño ilumina, ¿no? ¿En qué hace hincapié el ermitaño? ¿Qué es lo que me está mostrando? El ermitaño aquí el ermitaño aquí quiere que yo vea estas características, ¿no? Aquí tenemos la carta del diablo y estas dos cartas van juntas. Aquí vemos una joven, tenemos el 6 de oros que está dando monedas, es como que da limosna, está dando, ella da dinero. Entonces esto me habla de un hábito que él adquirió luego de que rompiera con esta mujer, de que sucediera esta pérdida. No sé si es por abandono, por fallecimiento, lo único que sé que es algo repentino, que fue un golpe muy grande que lo hizo enojarse con la vida. Él quizás se transformó en una persona de malos hábitos. Aquí tenemos la carta del diablo, que quizá pagaba a mujeres, ¿no? Este dinero que él daba era para pagar a estas prostitutas, que eran todas las víctimas, todas eran prostitutas. Él era cliente, consumía el servicio que estas mujeres daban y como él no podía encontrar en esas mujeres a su amada, porque aquí tenemos la carta del sol, ¿no? Fíjense, él, si miramos esta línea, él tuvo este compromiso roto, este hogar roto con esta mujer, con la reina de copas, con la dueña de su corazón, vamos a ponerlo así, con su amada. Entonces, bueno, él empezó a pagar por mujeres para encontrar la felicidad, para tratar de encontrar aquello que tenía con la mujer que ocupaba su corazón. Él intentaba reemplazar, pero luego, bueno, venía esta gran frustración, el hecho de no poder, cuando terminaba el acto, vamos a decir, se daba cuenta que ella no era, y esto lo ponía furioso, ¿no? Acá tenemos la carta de la furia, la pelea, y es ahí cuando el rey de espadas, este hombre implacable, actuaba y las mataba, ¿no? Era un hombre, posiblemente un profesional, ¿no? El ermitaño es profesional en algo, ¿no? Él posiblemente tenía conocimientos de medicina, sería o estudiante o un médico adinerado de esa época. ¿Y por qué digo también que tenía conocimientos? Aquí fíjense que tenemos esta carta del 7 de bastos. Aquí con el 7 de bastos vemos que era una persona muy atacada. Aquí vemos que hay varas, él se defiende, tiene una vara, pero está en una posición de superioridad. Las varas estas, imaginemos esta carta como que aquí debajo hay personas que lo atacan y tratan de hincarle, vamos a hacer el ejemplo así, no sé, con esta lapicera, personas que lo atacan desde abajo, así con varias varas, ¿no? Y él está en una posición de superioridad. Entonces, era una persona muy inteligente que estaba en superioridad económica, la superioridad de él era económica, intelectual. Entonces, él no era ningún tonto, él sabía cómo actuaba, ¿no? Por eso nunca lo agarraron. Era una persona de estudios, una persona adinerada. Su superioridad era en todos los aspectos de su vida, ¿no? Siempre el ermitaño es profesional en algo, porque el ermitaño acumula conocimiento. Bueno, ¿dónde me quedé? Y luego, ¿por qué el ermitaño? Fíjense, aquí tenemos otra carta que era... Bueno, eso lo voy a dejar para el final. Él cometió estos 5 crímenes, tratando de buscar o reemplazar a su amada. La frustración lo hacía enloquecer. Aquí tenemos la carta del enojo, la furia, la pelea. Como esta carta está invertida, no era una simple pelea, sino que era una furia extrema.
lo hacía cometer estos crímenes. Y bueno, él de un momento a otro decide, quizá, no sé si decir toma conciencia de los actos cometidos, pero él sabrá Dios por qué, porque bueno, yo no soy vidente acá, yo simplemente estoy haciendo una interpretación de la historia que me están contando las cartas, ¿no? Tenemos una persona que se retira por sus propios medios. Él de la noche a la mañana, puede ser, haya decidido no cometer ningún crimen más por esta carta y por esta otra que tenemos aquí abajo, esta que ahora les voy a explicar. Esta carta está al derecho. Cuando la carta del colgado está al derecho, es un hombre que se pone en esta posición por propia voluntad, ¿no? La quietud, la pasividad. Es una persona que se alejó de ese pueblo de Whitechapel. Es una persona que, porque aquí tenemos la carta de la persona que se aleja, que ahora después les voy a hacer mención. Es una persona que mira desde lejos, que toma otra postura, porque esta persona no está de pie, está cabeza para abajo, que es un espectador, ¿no? Él quizá en el momento, ahora interpreto mejor esta carta, en el momento que él cometió los crímenes, sí estaba en Whitechapel, y porque él podía ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista del asesino, todo lo que sucedía alrededor, cómo investigaban, cómo encontraban los cuerpos, ¿no? De manera tranquila, de manera pasiva. Eso es una parte del mensaje. Y luego esta carta habla de que él decide. Esta carta habla de quietud, de pasividad, de inactividad. Es una carta de parálisis. Decide por propia voluntad retirarse, dejar de matar, dejar de cometer estos actos atroces, porque la característica principal del colgado cuando esta carta sale al derecho es una persona que por propia voluntad se pone en esta posición porque está de manera relajada, tiene las manos sobre su espalda, tiene una pierna flexionada. Es una persona muy inteligente, muy extremada, quizá su coeficiente intelectual era muy alto, muy alto, porque aquí la carta del colgado, la energía transcurre en la cabeza. Es una persona extremadamente rápida de mente, muy inteligente. Y aquí tenemos otra carta que indica mucha inteligencia. El ermitaño es la acumulación del conocimiento. Así que teniendo estas dos cartas combinadas y esta carta que indica superioridad, que me muestra un hombre en un nivel superior, habla de una persona extremadamente inteligente con un coeficiente intelectual que lo hacía destacarse por sobre todo los demás. Muy inteligente. Así que bueno, él se puso por propia voluntad, se retiró, se pone en esta posición y se va lejos, ¿no? Entonces aquí tenemos la carta de una persona que se aleja, que toma distancia. Aquí tenemos en el 8 de copas una persona que deja las cosas en orden, es decir, que ya no comete más crímenes. Él quizá con estos, esta carta está al derecho, así que él logra quizás aplacar su ira con estos crímenes y logra irse, ¿no? Alejarse, tomar distancia de Whitechapel y nunca más se sabe de él, ¿no? Es como que él buscó en estas mujeres, en estas 5 mujeres, aplacar, encontrar a su amada, y la frustración, la furia de darse cuenta, luego de consumir los servicios de estas mujeres, vamos a ponerlo así, lo hacía entrar en ira, y ahí es cuando el rey de espadas, implacable, inflexible, cometía estos crímenes, ¿no? Él buscaba la felicidad en estas mujeres, buscaba lo que había perdido en estas mujeres, y evidentemente en ninguna de ellas pudo encontrarlo. Estas dos cartas que yo dejé para el final, fíjense, aquí tenemos algo muy característico, el 7 de espadas. Aquí el 7 de espadas es un hombre astuto. También me habla de inteligencia. El paro de espadas siempre habla de la inteligencia. Es un hombre que sabía expresarse muy bien, porque el rey de espadas es una palabra que es un hombre
Si pensamos en el arquetipo del rey de espadas, esta carta de aquí que representa a Jack el Destripador es una persona intelectual que tiene facilidad de palabras para expresarse, es una persona ávida de lectura, con fluidez de vocabulario, con riqueza de vocabulario. Y aquí tenemos otra carta que habla de una persona astuta que actuaba de noche. Aquí vemos este hombre que se roba. Aquí justamente tiene 5 espadas sobre sus hombros. Son los 5 crímenes que cometió. Y aquí hay 2 espadas debajo que están paradas porque cuando él cometió el primer crimen, la policía intentó relacionar el primer crimen con 2 mujeres que habían sido asesinadas anteriormente y luego fueron descartadas porque las características no eran las mismas. Entonces aquí tenemos las 5 mujeres que él asesinó, perdón, y estos son las 2 mujeres que intentaron achacarle a este hombre, pero que como estas espadas están aquí abajo, esta carta también me viene a confirmar que esos 2 crímenes que se habían cometido con anterioridad al primer crimen que verdaderamente él cometió, que fue esta joven, déjenme buscar acá donde tengo mis apuntes, el primer crimen fue Mary Ann Nichols, el 31 de agosto de 1888. A estas 2 mujeres él no las mató. Aquí están las espadas de pie y él no se las lleva, es decir, que él no se lleva estos 2 crímenes. Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos como última carta, la carta del juicio, que bueno, él sintió que tenía que matar a estas mujeres porque se lo merecían. La carta del juicio él sintió que debía actuar de esa manera. Él sintió que era un deber, ¿no? Esta carta es muy kantiana. Él actuó. Nosotros tenemos 3 formas de actuar, ¿no? Contrario al deber, conforme al deber o por deber, ¿no? Él sintió que actuó, esta carta está al derecho, él sintió que actuó por deber porque actuó en solitario y nadie lo observaba. Él sintió que era lo que había que hacer con estas mujeres. Y bueno, era una manera de castigarlas también y de aplacar su ira, ¿no? Es así. Bueno, no tengo más nada para decir, al menos por ahora con estas cartas, pero creo que está todo más que dicho. Demasiada información me han dado las cartas de algo que ocurrió en 1888. Así que bueno, muy linda lectura. Y eso es todo. Entonces los invito a dejar un me gusta en este video. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para enterarse de futuras publicaciones. Y bueno, nos estaremos viendo en el transcurso de la semana. Para aquellas personas que quieren colaborar con el canal, aquí debajo tienen el botoncito de gracias y en la caja de descripción hay otras formas de colaborar con el canal. Y como les dije, nos veremos en el transcurso de la semana de estos días. Yo voy a continuar con las lecturas. Yo tengo la lista, voy anotando todas las cosas, las lecturas que ustedes me van pidiendo. Así que por favor ténganme paciencia, que las voy a hacer todas, una por día, les dije, y voy a tratar de cumplir con mi palabra. No, voy a tratar, no, tengo que cumplir con mi palabra, así se dice. Les mando un abrazo grande, cuídense del frío y bueno, hasta luego.